Hace un par de meses los mudamos a esta nueva casa y me quedo mirando las paredes y noto que se ven tristes y vacías. Estas paredes se ven muy tristes y vacías. Así que decidí que la mejor manera de decorarlos son con fotos que yo tomaré. Soy un gran fan de Gorillaz y me encanta el arte de su primer álbum Demon Days. Así que esa será la inspiración para mi primer foto. Lo primero que hice es averiguar de dónde viene la luz en el arte. Y noté que viene detrás de ellos y sobre sus cabezas. Así que decidí usar mi televisión como la luz que está atrás y mi Godox 8200 Pro como mi luz clave. Luego tomé unas fotos de prueba con mi primer modelo, salieron chidas y entonces seguí yo, pero las que yo me tomé de mí mismo no me gustaron porque estaba demasiado oscuro aquí. Entonces agarré otra de mis 8200 Pros y la coloqué a la derecha y poquito atrás de mí, para agregar un poco de luz de esas partes oscuras. Y boom, perfecto. Luego debía que buscar una manera de convencer a Crystal y Eric que se tomen estas fotos conmigo. Hey, Eric, can I take a picture of you? No. No. Eric, can I Sam, take a picture? no. Hey, Eric, can I take a picture of you? Said no. What if I give you these? That changes everything. Babe, can I take a picture of you? Luego entré a mi computadora y abrí Photoshop y me puse a trabajar en las fotos. Voy a ser honesto, no sé cómo traducir lo que hice en Photoshop en español muy bien, entonces les voy a echar un inglesazo de vez en cuando. Pero eso es lo que hice. No me gustó el blanco que venía de la televisión, así que corté nosotros de las fotos y agregué un color blanco sólido al fondo. Luego agregué un stroke y otro color sólido sobre cada uno de nosotros para que coincida con la portada del álbum. Luego usé la portada del álbum como guía para poder colocar las fotos donde pertenecen. Agregué el texto y se comenzaron a ver bien chidas. Y cuando terminé con todo eso, todavía no se sentía completo, como que le faltaba algo. Un elemento de animación, yo pensé. Entonces lo subí a Procreate y empecé a dibujar. Empecé con unas gafas en mi frente, luego un gorro de golf para Eric y el logo de One Piece junto con otros detalles en la gorra de Crystal. Y boom, finito. Y ahora me falta nada más escoger en cuál pared la voy a poner.